Bueno, bienvenidos a esta primera clase grabada correspondiente al tema de las funciones del arte. Como saben, yo soy su profesor, José Alberto Ortiz Acevedo, y pues esta clase corresponde a Apreciación Artística 2. Solamente quiero recordarles antes de dar comienzo con la presentación que recuerden que tienen que hacer un mapa mental, así que pueden ir tomando notas. Además, esta presentación, y pueden ver la presentación las veces que quieran, repetir el video, etcétera. Bueno, empecemos. Bueno, y primero el tema es la función de las artes. Pero primero, ¿qué es una función? Tiene principalmente 4 acepciones en nuestro idioma. Primero es una correspondencia, que es donde en 2 conjuntos A corresponde a B. Eso lo van a ver más adelante y más a fondo cuando llevan cálculo en matemáticas, por eso no nos vamos a meter mucho en esto en este momento. También, por ejemplo, en biología nos habla de la capacidad de los órganos para actuar de cierta forma. Entonces también en biología se entiende como una capacidad. Pero en arte, sobre todo, vamos a tomar el concepto de función como la finalidad de algo, es decir, la finalidad del arte o la utilidad del arte. En pocas palabras se puede decir que la función nos está diciendo para qué sirve el arte, para qué nos puede servir el arte. Tenemos 2 funciones principales del arte. Primero, la función comunicativa, es decir, la capacidad para transmitir información. Eso ahorita lo vamos a ver más adelante cómo lo hace el arte. Después tenemos la función expresiva, es decir, la capacidad del arte para expresar emociones, sentimientos, ideas. Pero no nada más se quedan en esas dos funciones que sí son las principales. También existen muchas otras funciones que las vamos a ver al final. Bueno, primero vamos a ver lo que es la función comunicativa. La comunicación se puede definir como la transmisión de información. Generalmente esta transmisión de información se da en un circuito, es decir, hay varios factores que van a hacer que se dé posible la comunicación. Aquí en esta diapositiva podemos ver un circuito comunicativo. Entonces tenemos que primero es el emisor. El emisor es quien crea la información. Después el canal es el medio por el que se transmite la información. El receptor es quien recibe la información. Por último, la retroalimentación, es decir, la respuesta del receptor. También hay un código, es decir, la forma en que se transmite esta información. Ahorita vamos a explicar eso más adelante con un ejemplo. Y está el ruido, que es lo que hace que la comunicación no se dé o que se malentienda. Por ejemplo, si utilizamos este circuito para explicar el habla, el emisor sería la persona que está hablando, el canal sería la voz, el receptor sería la persona que está recibiendo el mensaje, la retroalimentación es la respuesta. Posiblemente esto ya lo vieron en la secundaria o inclusive en la primaria cuando estudiaron el lenguaje que hacen sus clases de español. Entonces les debe sonar familiar esto. O también aquí en el colegio de bachilleres, cuando estudian lengua y comunicación, de hecho así se llama la materia. Por eso no voy a ahondar mucho en esto. Y finalmente también, por ejemplo, aquí tenemos el caso de que si no existe el mismo código, es decir, si las dos personas hablan un idioma diferente que el idioma sería el código, pues no se van a entender. Y eso también sería un ruido, es decir, todo lo que pueda hacer que no se transmita la información o la afecte. Por ejemplo, otra forma de ruido sería que el emisor hablara mal. Entonces, pues por más que el receptor quisiera entender, pues no lo haría. La otra sería que el receptor, por ejemplo, estuviera sordo, entonces ahí sí sería difícil que recibiera el mensaje. Y después los factores ambientales, etcétera. Entonces así se puede definir este circuito del habla. Pero vamos a ver cómo se cumple este circuito comunicativo en el caso del arte. Tenemos que en el arte este dibujito se explica de la siguiente manera. Está el emisor, o sea, es el artista. Como pueden ver ahí está alguien pintando, pero puede ser el arquitecto, el bailarín,
el actor, cualquiera que crea arte es el emisor. Después tenemos el mensaje. ¿Y el mensaje cuál es? Es la obra misma, la pintura, el edificio, la danza, etc. Y va a haber un código. Este código depende del tipo de obra de arte, va a cambiar. Por ejemplo, si estamos hablando en el caso de la pintura, pues son las líneas, los puntos, los colores, los símbolos visuales, etc. En el caso, por ejemplo, de la música, serían los sonidos y los silencios. En el caso de la arquitectura, por ejemplo, el código está dado por el uso del espacio. Después está el receptor. ¿Y qué es el receptor? Pues como se puede ver en esa imagen, son las personas que ven las pinturas, escuchan la música, ven los edificios, son espectadores en una obra de teatro, etc. Esos son los espectadores, los receptores. Y a veces el espectador da una opinión de la obra del artista y se da una retroalimentación. Y así ya cumplimos con el código, con un circuito de comunicación. Bueno, ¿y de qué depende que un artista puede comunicar algo con su obra de arte? Bueno, primero está su talento, es decir, su capacidad de desempeño y su habilidad artística, que eso sí es muy polémico porque es como parecido al fútbol, que todos podemos jugar fútbol, pero no todos tenemos el mismo talento. Así, por ejemplo, Pelé o Maradona, igual jugaban igual que nosotros con una pelota, pero ellos tenían un talento que muchos llaman nato, que hacían cosas increíbles en la cancha. Igual, todos podemos agarrar un pincel y tratar de pintar, pero no todos vamos a poder hacer obras como Dalí o Picasso, Van Gogh. Es muy polémico decir que es exactamente el talento. Algunos piensan que con él se nace, otros piensan que se aprende, etc. Otra cosa que va a depender y que va a condicionar al artista va a ser su contexto histórico, es decir, su época. Porque a veces los artistas quieren decir ciertas cosas, pero no los entienden y por lo menos sus obras no son vendidas o vistas. Un caso es el de Van Gogh. Cuando él hacía sus cuadros, pues nadie se los compraba, no eran vistos, no eran exhibidos, porque su época todavía no estaba preparada para su tipo de arte. Entonces, pues por eso no se cumplía ese circuito comunicativo. Otro aspecto que también depende es el contexto social. Aquí siempre me gusta definirlo, que es cómo está inserto el artista en la sociedad. Y el artista pues no vive exactamente de aire, sino que por sus obras recibe algún pago, algún alimento a lo largo de la historia, siempre ha sido así. Entonces prácticamente, como dice el dicho, quien paga manda. Por ejemplo, en la Edad Media, quien pagaba era la iglesia. Entonces por eso van a ver que todas las obras de arte, o la mayoría, tienen que ver con pinturas religiosas. No es porque los artistas no pudieron hacer otra cosa, sino porque si el artista se ponía a expresar otra cosa, pues la iglesia le va a decir, ¿sabes qué? No, a mí me vas a hacer el cuadro o el edificio porque yo quiero comunicar algo, un mensaje religioso. Entonces siempre el contexto social de la época y el que está viviendo el artista va a influir en su mensaje. Y después su formación personal, es decir, la educación que haya recibido el artista a lo largo de su vida y también de sus experiencias personales. Por ejemplo, si fue una escuela de arte, si no lo fue, si conoció a ciertos artistas o no, etcétera. Todo eso va a influir en si el artista es exitoso para comunicar su mensaje. Bueno, continuando con la función comunicativa del arte, veamos ahora cómo influye en el caso de la obra de arte para que ésta pueda comunicar bien o no. Uno de los factores son los materiales. A veces, por ejemplo, los materiales influyen en la comunicación de la obra porque hay materiales que son más duraderos que otros. Entonces hay materiales que simplemente desaparecen con el tiempo y ya cuando el espectador trata de verlos, pues a la larga va a ser difícil entender la obra o el mensaje que tenía la obra. Por ejemplo, las pinturas murales, si no se les da un mantenimiento adecuado, con el tiempo, la salinidad, el viento y otros factores van haciendo que se borren. En cambio, por ejemplo, hay pinturas que tienen más de 10.000 años de antigüedad, como las pinturas del Paleolítico, que como estuvieron en ciertos contextos y fueron utilizadas con ciertos materiales bien realizados, pues se conservó el mensaje hasta cierto punto. También tenemos los elementos compositivos, cómo estos elementos compositivos conforman la obra.
¿Cuáles son? Pues eso depende del tipo de obra. En mi caso, las obras pictóricas, por ejemplo, como el punto, la línea, el color, cambia de tiempo en tiempo. Entonces, si no se comparten esos mismos elementos compositivos, es difícil que se pueda entender el mensaje de la obra. Por ejemplo, en época de la Edad Media no se utilizaba un elemento compositivo en pintura que era la perspectiva. Todo se hacía en plano, porque lo importante del mensaje era que cualquier espectador lo pudiera entender. En cambio, a partir del Renacimiento, con la perspectiva, se buscaba recrear lo que veía el ojo. Y no importaba el mensaje, pero también lo que se veía en la pintura. Entonces, en ese caso, diferentes elementos compositivos influyen en la manera en que se tiende la pintura. Pero a la vez, la perspectiva era una forma de enseñarle al espectador que se había evolucionado y que estaba más cerca de Dios a través del uso del espacio dentro de la obra. Eh, También los elementos simbólicos influyen en cómo se puede entender una obra. Por ejemplo, hay símbolos que tal vez solo entiende el autor y hay símbolos que a veces no tienen nada que ver y el espectador lo sobreinterpreta. Yo doy un caso que me pasó hace poco en un viaje a Chiapas, en donde para mí un gato en una pintura era un símbolo dentro de, dentro de esa obra de arte. Pero resulta que cuando tuve la fortuna de que estaba el pintor ahí y cuando le preguntamos por qué había pintado el gato, resulta que no era ningún símbolo en realidad, sino que se le había ocurrido a pintar el gato porque estaba en el momento que estaba haciendo la obra y pues lo puso ahí. Entonces ahí yo estaba sobreinterpretando. Entonces, estos elementos simbólicos a veces no llegan a captarse o se sobreinterpretan. También está el estilo contextual y personal de la pintura. El estilo es una forma de hacer las cosas. Por ejemplo, ustedes tienen un estilo para escribir. Aunque escriban la misma línea una y otra vez, cada persona de todos los 50 que componen este grupo, por ejemplo, cada quien tiene un tipo de letra diferente. Eso es el estilo, una forma particular de hacer las cosas. Así en el arte los estilos van cambiando. No es lo mismo que el estilo barroco, que el del Renacimiento, que el estilo egipcio. Entonces, eso también influye en cómo se transmite el mensaje en la obra. Y aparte hay un estilo personal. Dentro de, por ejemplo, de la pintura barroca, cada pintor barroco tenía su estilo, su característica para darle a su pintura, ahora sí que su firma propia. Mientras tenemos otro tercer factor dentro del circuito comunicativo del arte, que es el espectador. ¿Y cómo influye el espectador en la manera en que recibe el mensaje? Primero está el contexto, es decir, lo que rodea al espectador va a influir en la manera en que éste recibe el mensaje de la obra o no. Les pongo un ejemplo que es el arte mexica. Por ejemplo, para los mexicas, su arte era más bien una identificación de los dioses, de la naturaleza, del poder de sus gobernantes. En cambio, cuando llegaron aquí los españoles eran manifestaciones del diablo. No era para nada arte y es más, tenía que ser destruido. Y en gran parte por eso fue destruido. En cambio, para nosotros, que no tenemos ni la religión mexica, ni vemos al diablo en esas figuras y vemos una pieza mexica en un museo, o sea, ya el contexto cambió. Entonces, para nosotros va a ser obras de arte y nos vamos a fijar en la belleza, en la proporción, en las ideas que nosotros damos a esa obra escultórica, por ejemplo. También está el conocimiento del espectador. ¿Qué tanto la persona tiene conocimientos de la obra puede influir en la manera en que la interpreta y el mensaje que recibe? En teoría, estas clases de apreciación artística es para que ustedes tengan más conocimiento y puedan así interpretar mejor las obras y recibir más y más mensajes. Por ejemplo, cuando ustedes, entre más conozcan de pintura, técnica y estilos, van a poder comprender rápidamente una pintura, van a saber más el mensaje, van a interpretar mejor los símbolos. También influye la sensibilidad del espectador. Respecto a la sensibilidad, pues esta varía de persona en persona. Hay personas que son más sensibles que otras. Para algunas personas, simplemente escuchar una pieza sinfónica les va a hacer llorar y para otros simplemente les va a dar un bostezo. Entonces la sensibilidad sí influye en la manera en que se recibe o no el mensaje de una obra. Y también finalmente tenemos la experiencia personal. Nuestras experiencias de vida van a marcar la manera en que nosotros vamos a recibir las obras.
Por ejemplo, yo siempre pongo, para ejemplificar esto, yo fui una vez a una exposición de niños muertos. En el siglo XIX era muy común, como no había fotografía o eran muy caras, no todo el mundo podía acceder a ellas, que cuando se moría un pariente se le hacía alguna pintura para recordarlo y después se le pintaba ya muerto. Entonces era muy común en ese momento que los niños murieran a muy temprana edad. De hecho, una mujer podía tener 10 hijos y se moría la mitad de los niños. Entonces los pintores casi iban buscando las casas de los niños muertos y los contrataban para que la gente recordaba a sus muertos. Pasó que fue una exposición de niños muertos, pintados del siglo XIX, y pues yo los veía la parte estética. Pero iba con una amiga que hace unos pocos meses atrás había perdido a un hermanito, y pues ella empezó a llorar. Su experiencia de vida, de lo que le había pasado, pues influyó en la manera en que percibió la obra, y para ella un mensaje muy triste que no pudo contener pues el llanto. Finalmente tenemos, para entender el mensaje de cualquier obra, el código artístico. Recuerden que un código es un sistema de signos y reglas que permiten entender un mensaje. En otras palabras, es como una especie de lenguaje. Y cada código es diferente. Por ejemplo, ustedes manejan varios códigos. ¿Conocen el código matemático? El código que se maneja en las matemáticas para las ecuaciones. Es un código común y universal en todo el mundo. En cambio, en cada cultura, en cada país, cada quien utiliza su lenguaje de manera diferente. Se usa otro código. El arte también tiene sus propios códigos. Y tiene tres características principales el código artístico. Uno, que es versátil. Cambia de obra en obra, de pieza en pieza, y sobre todo de tipo de arte. No es el mismo el código, por ejemplo, para expresar una emoción de tristeza se puede expresar a través del sonido en la música, se puede expresar a través de la actuación en teatro o a través de colores y líneas en la pintura. Es polisémico. Es polisémico porque cambia el significado, el código de arte en arte. Por ejemplo, les pongo el caso del perro. En ciertas culturas, el perro simboliza fidelidad y es visto como algo bueno, pero en ciertas, por ejemplo, en el arte barroco aquí que se hacía en la Nueva España, si tú ponías a un perro negro, tenía que ver con el diablo. Entonces, un mismo símbolo en diferentes estilos artísticos puede cambiar de significado. Y también influye, otra característica del código artístico es el contexto. El contexto, o sea, lo que está alrededor de un símbolo, de una línea, de un trazo de color, de un sonido, va a influir en el mensaje. Les pongo también el ejemplo del arte cristiano. Generalmente en el arte cristiano se pone a los personajes benignos en la parte superior, Dios, los ángeles, la Virgen, mientras que en la parte inferior se pone a los pecadores, a los demonios, al diablo. En cambio, en el arte japonés, generalmente los personajes benignos están en la parte inferior y los malignos, los demonios que están en los aires, en la parte superior. Bueno, vamos a ver un ejemplo de la función comunicativa en una obra en concreto. En este caso, esta obra es un bajorrelieve que fue de hace 3000 años, o sea, fíjense qué antiguo es, que pertenecía a un palacio de un rey mesopotámico de una ciudad que se llama Nínive, que se llamaba Asurbanipal, que es de hace, como les dije, 3000 años, bajorrelieve. Como ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva, primero, ¿quién sería el emisor? Pues sería el escultor que hizo esta obra, que fue un escritor, que fue un escultor muy antiguo, que fue elegido para realizar la obra porque tenía ciertas habilidades, pero vamos a ver si logró su cometido de dejar este mensaje. Primero, ¿cuál sería el mensaje? Pues la obra misma, en este caso el bajorrelieve. ¿Y qué podemos ver en él? Si se fijan en la parte de abajo hay como unos pescaditos, ¿sí? Y hay como olitas. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que cerca quedaba un mar, un río, donde sucedieron estos hechos. Después, si se fijan, hay gente que está subiendo escaleras. Significa que están utilizando algo para entrar o salir y tuvieron que escalar algo. Después, fíjense cómo los personajes están diferenciados.
Hay personajes que van armados, con arcos, flechas, hay espadas, como se puede ver. Hay mucho tipo de armamento, escudos. En cambio, otros personajes que van atados de las manos y casi van desnudos. Es decir, ya están hechos prisioneros. Y si se fijan en esta parte, en la parte superior izquierda, hay un personaje que tiene una especie de, que con su lanza está destruyendo un muro. De hecho, lo está picando para hacerlo pedacitos. En otra parte del bajorrelieve se pueden ver unas torres que están cayendo. Aquí, si se fijan, hay cabezas humanas, es decir, personas que fueron decapitadas. Aquí este personaje tiene una llama y parece que está incendiando una casa. Después, si se fijan, también hay otros personajes que están huyendo, están saliendo aquí de la ciudad y llevan pues, sus posesiones. Llevan a sus hijos, sus animales. Ahora vamos a ver nosotros como receptores, si ustedes qué piensan, si cumplió el mensaje esta obra. Si se fijan, podemos interpretar la obra de la siguiente manera. Es una guerra, no es una escena pacífica, porque tenemos decapitados, armas, gente muerta, ciudad siendo quemada, destruida, gente que quiere escalar y subir, es decir, una escena de conquista. Entonces, un escultor de hace 3000 años logró cumplir la función comunicativa del arte, que era dar un mensaje. ¿Y cuál era este mensaje? En su momento era enseñar cómo una ciudad, en este caso esto es una ciudad egipcia, y por todos lados ven esos pececitos y esas ondas de agua, significan el río Nilo, es decir, es una ciudad que estaba junto a un río y el río más importante de la zona era el río Nilo, que estaba siendo destruida por estos mesopotámicos que habían invadido Egipcio. Se estaban robando las riquezas, matando a la gente y pues expulsándola o haciéndola prisionera. Y esto lo hacían los reyes y lo ponían en sus palacios porque no estaba en cualquier lugar, porque pues querían demostrar, dar un mensaje de poder, que ellos eran poderosos, que podían destruir ciudades, y para recordarles a las personas que visitaron sus palacios que pues sus ejércitos tenían esa capacidad de destruir ciudades y destruir con poblaciones enteras. Este era un mensaje, uno de los mensajes que se entendía. Después, esta ciudad de Nínive con el tiempo fue también destruida y conquistada. Llegó la cultura árabe, en general la cultura musulmana, mejor dicho, no hacía muchas figuras con imágenes, no hacía esculturas ni pinturas que tuvieran figura humana por lo general, pero sí existen obras, porque en su cultura estaba prohibido. Entonces, cuando encontraron esas imágenes, simplemente las volvían a enterrar. Pero llegaron arqueólogos europeos en el siglo XIX, cuando las vieron se sorprendieron, y este caso la pueden encontrar en el Museo Británico de Londres. Se la llevaron, vieron el mensaje de los arqueólogos, y claro, comprendieron también la belleza de las figuras, las composiciones, etcétera, y rescataron el mensaje antiguo. Entonces, como ven, en esta obra de hace 3000 años nos pudo comunicar algo. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la función expresiva del arte rápidamente, pero primero vemos qué es expresión. Expresión en nuestro idioma puede tener 3 acepciones. Es la representación de algo, por ejemplo, se expresa a través de símbolos, es algo que decimos mucho. Es la manifestación, sobre todo de emociones. Generalmente lo expresivo se relaciona con las emociones y los sentimientos, pero también es darse a entender. Es por eso que tenemos frases como la de fulanito se expresa muy bien. También puede tener esa acepción. Aquí en esta imagen que ustedes pueden ver, ven a 2 bebés, uno que está riendo y otro llorando. Y ahí donde yo siempre les pregunto a los alumnos, bueno, y siempre, cuando la música, por ejemplo, también expresa. Entonces, y expresa, generalmente puede expresar sentimientos.
y escuchan lo mismo cuando están tristes, que cuando están enojados, que cuando están enamorados. Generalmente no. Generalmente cuando estamos tristes, pues escuchamos música que está a tono de lo que estamos sintiendo. Igual que cuando estamos enamorados, pues son canciones románticas. Y cuando estamos enojados, pues son canciones que tienen a lo mejor letra de desprecio o hasta de odio. Entonces, siempre la expresión está muy relacionada con la emoción. Aquí en esta otra imagen es una fotografía que se tomó en África, en una de las grandes hambrunas que hubo en África Oriental. Como ustedes pueden ver, se ve un niño que está ya a punto de morir en una hambruna, y está un buitre que ya está esperando pues su muerte. A veces parece que se expresa claramente aquí el fotógrafo con esta imagen. Para muchas personas se preguntan, bueno, ¿qué me hace sentir esto? Para algunos era pues una empatía por el niño, desesperanza, inclusive como ¿por qué un ser humano tiene que llegar a esa situación? Pero también, aunque no lo crean, también despertó enojo, porque muchos dijeron, bueno, ¿y el fotógrafo por qué no ayudó al niño? Y le importó más la fotografía. Entonces, como pueden ver, una sola imagen, una sola obra de arte, en este caso esta fotografía, porque la fotografía también lo es en cierto contexto, porque el fotógrafo escoge la imagen, la luz, el encuadre, y así es como está expresando y quiere expresar en sus espectadores cierto tipo de emociones. Bueno, ¿y qué se puede expresar con el arte? Ideas y emociones. Por ejemplo, dentro de las ideas tenemos las implícitas y las explícitas. Las explícitas son aquellas que se entienden fácilmente, que vemos un cuadro, un retrato, y luego entendemos qué está expresando ahí el pintor, o el arquitecto, o el músico. Por ejemplo, dentro de las explícitas vemos un retrato, y podemos ver el retrato de una mujer agarrando un paraguas, y pues es una mujer con paraguas, y está la mujer sonriendo, y dijimos, ay, trató de expresar algo claramente, ¿no? Una mujer bella con un paraguas. Y las implícitas son aquellas que requerimos más conocimiento para poder entenderlas. Por ejemplo, en ese mismo retrato de la mujer podemos saber que el paraguas en ciertos contextos del siglo XIX tenía que ver con la virginidad. Si la mujer lo tenía abierto o cerrado, nos estaba dando la idea de si la mujer era virgen o no, por ejemplo. Después tenemos también las ideas voluntarias e involuntarias. Aquí tenemos la fotografía que les puse del niño muerto, del niño que casi estaba por morir, y junto con un buitre, y la voluntaria del fotógrafo era causar empatía por el niño para que la gente ayudara a la gente que muere de hambre en África. La involuntaria fue que expresó como odio y enojo hacia el mismo fotógrafo por no haber ayudado al niño y por haber puesto por encima de sacar la fotografía antes que ayudarlo. También se expresan emociones sociales y personales. Las sociales son las que todos compartimos y fácilmente podemos comprender. Por ejemplo, cuando vemos un retrato, una cara sonriente o triste, entendemos la emoción. Pero la emoción personal a veces el autor la esconde más sutilmente, y solo otra vez con conocimiento podemos llegar a ver exactamente qué es lo que quiso expresar. Aquí podemos hacer una breve nota sobre la emoción y los sentimientos. Las emociones son reacciones afectivas a un estímulo más o menos espontáneo, de duración corta y gran intensidad. Generalmente son innatas, espontáneas, se producen dentro de algo que se llama sistema límbico. Esto quiere decir en el interior del hipotálamo en el cerebro, y se pueden observar externamente, son de corta duración y pertenecen más bien al cuerpo. En cambio, en los sentimientos es la emoción más una toma de conciencia. Surge lenta y progresivamente, se origina en el cerebro racional, o sea, en el neocórtex, que es la parte frontal aquí del cerebro. Puede a veces no observarse y puede ser sutil y de larga duración. Les pongo un ejemplo para que me entiendan. Por ejemplo, la emoción del odio. Pasa a alguien que nos cae muy mal y podemos agarrar y aunque no nos aguantemos, le hacemos caras así, ay, maldito desgraciado.
En cambio, un sentimiento sería como la hipocresía. Alguien que nos cae mal, pero sabemos que no la podemos expresar tan sutilmente, y entonces nos aguantamos y le decimos, ay, qué bien me caes. Pero ese es un sentimiento que podemos desarrollar y hasta esconder. Eso sería una diferencia. Entonces, dentro de las pinturas también podemos encontrar tanto emociones como sentimientos. Y vamos a ver, finalmente, para terminar esta parte de la función expresiva del arte, un ejemplo con esta pintura tan famosa del grito del artista noruego Edvard Munch. Esta fue pintada en 1893 y de hecho pertenece a una corriente pictórica que se llama expresionismo. Aquí a los pintores lo que les interesaba no era hacer copias de la realidad o mostrar la belleza o mostrar espíritu religioso, sino lo que querían era expresar sentimientos, emociones, y que claramente fueran expresadas en el cuadro. Aquí Munch podemos ver que pintó un hombre que se está agarrando, que tiene como figura fantasmagórica, se está agarrando la cabeza parece que le va a explotar. Si se fijan, en el fondo se ven dos personas alejadas que lo observan, pero no le ayudan, son simples espectadores. Da la sensación de que él se encuentra solo. Y fíjense en las líneas. Las líneas que dan hacia las personas son rectas, es decir, eso tiene que ver con la cordura, pero las que salen de su cabeza y alrededor de él son curvas, que eso nos hablan de desequilibrio, de emoción, de pasión. Aquí Munch, cuando alguna vez lo entrevistaron y cuando se conoce su vida, él siempre sufrió ataques de depresión y ansiedad. De hecho, varias veces terminó en la calle por no poder pagar el alquiler, porque durante mucho tiempo no podía pintar por sus emociones que lo trastornaban y vivía en un constante ataque de ansiedad. Entonces él quería expresar esto. Su familia lo abandonó, lo dejaron. Y en este cuadro se ve cómo esas personas lo ven desde lejos, pero no le ayudan y él se siente solo, aislado, sin posibilidad alguna de salvación. En cambio, si ustedes, bueno, más bien, eso es una emoción personal del autor, pero la podemos hacer social si la trasladamos a nuestra época. Para muchos de nosotros, este cuadro puede tener una resignificación. Si nos ponemos en el contexto de la pandemia, ustedes ya llevan más de casi un año ya tomando clases en línea, se perdieron de graduaciones, de cuando salieron de la secundaria, han dejado de ver amigos, familia, dejado de asistir a la escuela, sociabilizar, muchas cosas se han perdido. Y claro, lo más doloroso, hemos perdido gente que amamos mucho, que amábamos mucho y que nunca las vamos a volver a ver. Y muy probablemente nos sentimos así, como este hombre solitario, solo, y que pues está envuelto en la ansiedad. Ahora veamos qué otras funciones puede tener el arte además de la expresiva y la comunicativa. Es decir, ¿para qué más puede servir el arte? Como en esta diapositiva donde vemos a Caillou, que está pintando a su gatito y simplemente está pasando el tiempo a través del arte. Pero hay muchas otras funciones que tiene. Está, por ejemplo, el uso decorativo del arte, simplemente la mejor estética de nuestro entorno. Ustedes lo aplican mucho en su cuarto, simplemente cuando están arreglando su cuarto y ponen aquí un cuadro, de otro lado ponen algún retrato, etcétera, están decorando su cuarto. Y el ser humano desde sus orígenes tiene esta necesidad de decorar, de mejorar su entorno para sentirse mejor. Uno simplemente podemos hacer una pintura, una música, puede ser simplemente para decorar, para llenar ese vacío y mejorar la estética de un lugar. Otra función y otro uso sería el comercial, es decir, podemos utilizar al arte como un medio para obtener recursos económicos. Y el más claro ejemplo es a través de la publicidad. Todos los retratos, aquí tenemos una foto de Times Square, tal vez la esquina más famosa de Nueva York, que siempre van a ver que está llena de retratos, de cuadros y retratos de imágenes, es decir, de anuncios. Y son los últimos anuncios. Poner aquí un anuncio es muy caro porque saben que va a ser visto no nada más en la ciudad de Nueva York, sino a través de todo el mundo. Y pues esto le va a generar ganancias económicas.
y pues se involucran artistas gráficos, diseñadores, etc. Entonces otro sería la función comercial del arte. Tenemos también la función para legitimar el poder. Esto se ha utilizado desde la antigüedad, en donde generalmente la gente que tiene poder trata de encumbrarse y presentarse como portadores de la verdad. Este cuadro que ustedes pueden ver es un cuadro nazista donde ponen a Hitler, que fue causante del Holocausto y en parte de la Segunda Guerra Mundial, y paradójicamente lo ponen como un salvador. Atrás está su pueblo que lo está siguiendo y se ve saliendo una paloma, es decir, es portador de la paz. Nos muestra como un líder sabio que llevó su pueblo hacia la gloria, o que en la realidad sabemos que fue todo lo contrario, porque Alemania terminó destruida y él mismo se tuvo que suicidar. Entonces, por desgracia, a veces el arte también sirve para legitimar el poder. También puede tener un uso didáctico, es decir, sirve para enseñar. Y esto pues es un ejemplo más claro como el que tenemos aquí, unos niños que están aprendiendo el uso de los colores primarios, haciendo estas pinturas. Pero ustedes también lo ven en las diapositivas que les estoy mostrando. A través de diferentes imágenes artísticas estoy impartiendo conocimientos. Y los demás profesores que usen presentaciones también, aunque no lo sepan, pueden estar utilizando el arte como un medio o un uso didáctico. Tenemos también el uso científico. Muchas veces los científicos ayudan de los artistas para representar ideas y entenderlas mejor. Por ejemplo, aquí tenemos una representación de un animal que se llama Nautilus. Es una concha de este animal y a través de representaciones geométricas complejas, los artistas gráficos pudieron diseñar la concha. Pero ¿qué se demostró? Que interesantemente el Nautilus se parece a la forma que tienen las galaxias. Y esto llevó a los físicos a diseñar teorías de cómo el universo tiene ciertos patrones que se repiten tanto en las galaxias como en los moluscos. Y fue gracias se llegó a este conocimiento pues gracias a los artistas. Es decir, el arte también puede tener un uso científico. Muchas veces en el siglo XIX, cuando no existía todavía la fotografía y antes del siglo XIX, los biólogos, la mayoría sabían dibujar y pintar. Entonces iban y pintaban aves y plantas que muchas de ellas ya se extinguieron por desgracia y solo las conocemos a través de las pinturas que dejaron. También tenemos el uso mágico y religioso, que tal vez fue de los primeros usos y de las primeras funciones que tuvo el arte. Es decir, el arte se utiliza también como una especie de conexión con las deidades o con Dios. Aquí, por ejemplo, les puse un exvoto. Un exvoto es una pequeña pintura que las personas mandan a hacer en agradecimiento por un milagro. En este caso tenemos a Doña Amparito, que se está muriendo, como pueden ver, en su parto. Ahí ven que está saliendo el niño del parto, está sangrando. Y le rezó a San Ramón Nonato, que es el santo patrón, como lo pueden ver, es la imagen que está ahí, en medio de un rompimiento de gloria, que así se llama esto. Y gracias a él y a sus rezos, se supone que la señora se salvó. Y en agradecimiento, pues le mandó a hacer este exvoto. Esto lo pueden ver en muchas iglesias católicas, este tipo de representaciones. Pero en realidad, todas las religiones tienen representaciones artistas como una forma de representar lo que no se puede ver y de ligarse con sus deidades. Y tenemos una de mis funciones favoritas del arte, que es el arte como fuente histórica. Como les había mencionado antes, a veces el arte también puede servir para conocer cosas del pasado, sobre todo lo usamos mucho los historiadores para eso. Muchas cosas que ya no se dan o que dejaron de existir quedan como esos testimonios del pasado. Aquí les voy a poner un ejemplo de ellos. Tenemos una pintura del artista Jean-Baptiste Debret. Él fue un pintor francés de finales del siglo XVIII a principios del XIX que se vino a Río de Janeiro junto con la corte del rey portugués, que por las razones de las guerras napoleónicas tuvo que irse huyendo a Brasil. Y pues la familia real lo contrató para hacer retratos de ellos, pero los fines de semana le daban los días libres. ¿Y qué hizo este pintor? Pues se salió a las calles y pintó cómo vivía la gente común de Brasil.
sobre todo de Río de Janeiro, y por eso nos quedaron esos testimonios como esta pintura. Si se fijan, vemos a un grupo de negros. La mayoría de la población en ese momento en Brasil, por lo menos el 80% eran esclavos. Brasil fue el último país en eliminar la esclavitud de América y por eso su población de esclavos era muy grande. Si se fijan, generalmente los amos ponían a los esclavos a vender cosas en las calles y después tenían que darle las ganancias a ellos. Quiero que vean muy bien sus cuellos. Algunos de ellos tienen collares de hierro. Esos collares de hierro tenían dos funciones. Una era indicarle a las demás personas que ese tipo de esclavos podía huir y en castigo o había huido de sus amos. Entonces era como para decirles, aguas con ese esclavo porque se puede escapar otra vez. Y aparte una forma de castigo, como una forma también para humillarlo. Y otra es que si se fijan tiene estos como ganchos, así era más fácil atraparlos si se escapaban con lazos y las calles en Río de Janeiro eran muy estrechas y entonces no podían correr tan fácilmente. Si se fijan también hay otro esclavo que tiene un madero en la cabeza y que lo tiene colgado de una, bueno, más bien está atado a él a través de una cadena. ¿Por qué le ponían a este tipo de esclavos este madero? Para que si se lanzaba al agua, se ahogara. Tal vez fue un esclavo que trató de escaparse huyendo a través del mar o a través de un río. De esa forma, si se le ocurrió huir, pues se iba a morir. Entonces, aquí podemos ver lo cruel que podía ser la esclavitud con estas personas. También puede ser el arte como función de entretenimiento. Y lo vemos diariamente en los videojuegos, en el cine, pero también en los parques de diversiones. Ahí les pongo la foto de un Imagineer, que son esos artistas que contrasta Disney para diseñar sus parques temáticos. Y diseñan desde el ambiente de un parque temático para que la gente se sienta que está en otro mundo, hasta en los juegos, por ejemplo, de Piratas del Caribe, lo que va a ver, lo que va a sentir, todo esto, los artistas están muy implicados en ello. También está la función como uso terapéutico. Se ha dado, por ejemplo, en personas que tienen depresión, que sufren de ansiedad, o personas con Alzheimer, sobre todo, inclusive personas que sufren de demencia senil, es decir, personas que ya están muy viejas, cuando practican algún tipo de arte, ya sea la música, la pintura, la escultura, mejora o por lo menos aminoran un poco sus síntomas. Entonces el arte puede servir también para curar la mente. Y por último, y no quiere decir que sea la última función, nada más quise dar un ejemplo de las funciones que se me hacen principales, pero el arte puede tener una serie de usos infinitos, es el arte como generador de tejido social. Es decir, el arte puede servir para conectarnos y mejorar la sociedad. Ahí les pongo un ejemplo. En esta diapositiva se ve un artista que está trabajando en una favela. Las favelas son colonias muy pobres que están en lo que ellos llaman morros, que nosotros diríamos cerros, y en esas colonias pobres pues hay, como en todos los lugares pobres, violencia, muerte, caos, desintegración familiar, alcoholismo, etc. El gobierno brasileño con Lula da Silva diseñó un proyecto en donde envió artistas a las zonas más pobres y a las colonias más peligrosas, que son esas favelas, a hacer proyectos de arte. Hacían casas de cultura donde a la gente le daban talleres para que pintara, dibujara, esculpiera y también para que mejorara simplemente su hogar, pintarlo de colores, mejorar el entorno, etc. ¿Y qué creen que pasó? En esos lugares donde los artistas hicieron esta serie de proyectos, disminuyó tanto los números de adictos, sobre todo a las drogas, como también bajó la violencia. No desapareció, tampoco es magia, pero sí disminuyó. Ahí pueden ver cómo el arte puede influir en mejorar a la sociedad. Y ya casi para terminar, les doy consejos para realizar su mapa mental de ese tema. Pongan en el centro la idea principal. Acuérdense que la idea principal son las funciones del arte. De ahí partan hacia las tres ideas secundarias. Acuérdense que las ideas secundarias sería una la función comunicativa, la otra la función expresiva y otras funciones.
Después de estas ideas secundarias parten otras, que son las terciarias. Por ejemplo, en la comunicativa pueden poner algo del circuito de comunicación, en la expresiva, algo que tenga que ver con los sentimientos y los implícitos, explícitos, etc. En otras funciones, pues pongan algunos ejemplos. El uso como fuente histórica, como el generador de nuevos ambientes sociales, el estético, etc. Y acuérdense que para que sea un mapa mental, tiene que estar ilustrado con dibujos y recortes cada idea, o por lo menos la mayoría de ellas. Y les recomiendo revisar los videotutoriales sobre mapas mentales que están en la sección Aprende A de Classroom. Ya para despedirme y terminar esta videoconferencia grabada, o mejor dicho, presentación, les recuerdo sobre dudas y preguntas que tengan de este tema. Recuerda que la única pregunta tonta es la que no se hace. Entonces nunca se queden con dudas y preguntas, y aunque suenen muy obvias, no importa. Y siempre los profesores estamos para eso, para resolver dudas, y la mayoría de nosotros lo hacemos con mucho gusto. Si te queda alguna duda sobre este tema, puedes dejar en la sección de comentarios la pregunta, ya sea en la sección de presentaciones, donde va a estar esta presentación, o cuando ya esté inserta en la actividad, que sería la actividad 1.3, ahí también puedes expresar tus dudas. Bueno, me despido de ustedes y pues buena suerte.